Capítulo 2. La naturaleza de la conciencia. La conciencia es fundamentalmente diferente de los contenidos de la conciencia. Aunque la mayoría de las personas confunden ambas cosas, los pensamientos, emociones, percepciones y experiencias son fenómenos que aparecen dentro de la conciencia, pero no son la conciencia misma. Esta distinción es comparable a la diferencia entre una pantalla de cine y las películas que se proyectan en ella, o entre el espacio y los objetos que contiene. La pantalla permanece inmutable sin importar qué película se proyecte. El espacio no es alterado por los objetos que aparecen en él, y de manera similar, la conciencia permanece pura e inalterada sin importar qué fenómenos surjan dentro de ella. La conciencia puede compararse con un océano, mientras que los pensamientos y emociones son como las olas en su superficie. Las olas van y vienen, surgen y desaparecen constantemente, pero el océano permanece como un sustrato inmutable. Las olas son temporales y cambiantes, el océano es permanente y estable. Sin embargo, las olas no están separadas del océano, están hechas de la misma sustancia. Los pensamientos y emociones, aunque transitorios, no están separados de la conciencia, surgen de ella y se disuelven en ella como parte de su expresión natural. La conciencia no es algo que poseemos o que tenemos, sino lo que somos en nuestra esencia más fundamental. No es una propiedad del cerebro, ni una función del sistema nervioso, aunque ciertamente estos órganos sirven como vehículos a través de los cuales la conciencia se expresa en el plano físico. La conciencia existe independientemente del cuerpo físico y es anterior a él y continúa después de él. El cerebro funciona más como un receptor o transductor de conciencia, similar a como una radio recibe ondas electromagnéticas que existen independientemente del aparato receptor. En la experiencia ordinaria no iluminada, existe la sensación de ser un observador separado ubicado aquí dentro que mira un mundo allá afuera. Esta aparente separación entre el observador y lo observado constituye la esencia misma del ego y representa la fuente primaria de todo sufrimiento humano. Esta separación, sin embargo, es completamente ilusoria. No existe realmente un observador separado de lo observado. La conciencia y sus contenidos no son dos cosas diferentes, son expresiones de una misma realidad única e indivisible. En estados avanzados de conciencia, esta dualidad aparente entre sujeto y objeto colapsa por completo. Ya no existe un yo separado experimentando cosas, sino simplemente experiencia ocurriendo espontáneamente en el campo unificado de la conciencia. No hay alguien viendo un árbol, simplemente existe ver árbol, como un evento unitario e indivisible. No hay alguien pensando pensamientos, simplemente hay pensamientos surgiendo y disolviéndose en la conciencia sin que nadie los esté generando, controlando o apropiándose de ellos. La conciencia posee varias cualidades inherentes fundamentales. Primero, la conciencia es no dual, lo que significa que no existe nada fuera de ella, nada separado de ella, nada que no sea una expresión de ella misma. Todo lo que existe existe dentro de la conciencia como modificaciones o expresiones de la conciencia misma. La aparente multiplicidad de objetos, personas o experiencias son como olas en el mismo océano que parecen separadas, pero todas son expresiones de la misma sustancia fundamental e indivisible. Segundo, la conciencia es autoluminosa, lo que significa que se conoce a sí misma sin necesidad de ningún instrumento externo o intermediario. Para conocer un objeto externo se necesitan luz y órganos sensoriales, pero la conciencia es su propia luz. Es autoevidente e inmediatamente accesible. No es posible dudar de que se es consciente porque el mismo acto de dudar requiere conciencia para ocurrir. La conciencia es lo único que conocemos directa e inmediatamente. Todo lo demás es conocido indirectamente a través de ella. Tercero, la conciencia es testigo puro, lo que significa que observa todos los fenómenos sin ser afectada, modificada o alterada por ninguno de ellos. Se puede estar experimentando
dolor físico intenso, pero existe una dimensión de conciencia que simplemente observa ese dolor, sin ser el dolor mismo. Se puede estar experimentando miedo profundo, pero hay una conciencia testigo que simplemente observa ese miedo sin ser afectada por él. Esta capacidad de testimoniar es la clave maestra para la liberación del sufrimiento, porque cuando se reconoce que somos el testigo y no lo observado, ya no estamos identificados ni atrapados en el contenido de nuestra experiencia. La conciencia existe en un eterno presente, es siempre y únicamente ahora. El pasado y el futuro son construcciones mentales, pensamientos que aparecen solamente en el momento presente. Nunca se ha experimentado el pasado excepto como un recuerdo surgiendo en el presente, y nunca se experimentará el futuro excepto como una anticipación o imaginación surgiendo en el presente. La única realidad concreta y tangible es este momento eterno ahora, y la conciencia es precisamente esa presencia atemporal e infinita en la cual todos los momentos aparentes aparecen, se despliegan y desaparecen. Existen diferentes niveles o estados de conciencia que van desde los más contraídos y limitados hasta los más expandidos e ilimitados. En los niveles inferiores de conciencia la identificación con el ego es completa y total, y la conciencia parece estar extremadamente limitada y localizada en un cuerpo individual con una historia personal específica y única. A medida que la conciencia se expande y evoluciona hacia niveles superiores, la identificación rígida con el ego disminuye progresivamente y surge un creciente reconocimiento de que la conciencia no está realmente limitada al cuerpo físico ni a la historia personal. En los estados más elevados de conciencia emerge un reconocimiento directo, inmediato e irrefutable de que la conciencia individual no es diferente ni separada de la conciencia universal infinita. Lo que llamamos mi conciencia es en realidad la única conciencia que existe experimentándose a sí misma simultáneamente a través de infinitas formas, perspectivas y puntos de vista aparentemente separados. Es como si el océano pudiera experimentarse a sí mismo simultáneamente como ola individual. Cada gota de agua mantiene la ilusión temporal de ser separada e independiente del océano, pero en realidad todas son expresiones y manifestaciones del mismo océano único e indivisible. Desde la perspectiva de la conciencia completamente realizada, se reconoce claramente que los pensamientos, emociones, deseos y acciones surgen espontáneamente del campo unificado de conciencia sin que exista realmente un hacedor individual separado controlándolos o iniciándolos, lo que comúnmente llamamos mi decisión o mi elección es en realidad un evento que surge inevitablemente de la totalidad de condiciones, causas y factores previos sin que exista un agente separado e independiente iniciándolo desde afuera del sistema causal. Esto no significa que seamos robots mecánicos sin voluntad o zombies sin conciencia, sino que la voluntad misma es una expresión de la conciencia única, universal e infinita operando a través de esta forma particular, este vehículo específico. Comprender intelectualmente estos conceptos y principios no es equivalente a realizar directamente la naturaleza fundamental de la conciencia. Se puede leer extensivamente sobre las propiedades del agua y entender químicamente qué es la molécula de H2O, pero este conocimiento conceptual no sacia la sed física. De manera similar, se puede entender intelectualmente, conceptualmente y filosóficamente que se es conciencia pura más allá del ego, pero hasta que no se experimente y realice directamente como verdad viviente, se seguirá identificando automáticamente con el ego y experimentando sufrimiento como consecuencia inevitable de esta identificación errónea. La realización directa requiere una inversión fundamental de la atención, un volverse radicalmente hacia adentro para reconocer directamente, sin intermediarios conceptuales, lo que ya se es y siempre se ha sido, en lugar de seguir buscando
incesantemente identidad, seguridad y completud en objetos externos, cambiantes o en contenidos mentales transitorios. Este volverse hacia adentro no es un movimiento en el espacio, sino un cambio en la calidad de la atención, pasando de estar perdida en objetos a descansar en sí misma como sujeto puro. El cultivo de la presencia consciente o atención plena facilita enormemente este reconocimiento directo de nuestra naturaleza verdadera como conciencia. En lugar de estar constantemente perdidos, distraídos y absorbidos en pensamientos compulsivos sobre el pasado o futuro, es posible aprender gradualmente a descansar en la simple presencia consciente del movimiento presente tal como es. Cuando se está genuinamente presente, sin el filtro constante del pensamiento discursivo, emerge naturalmente una cualidad de quietud profunda, paz inmutable y plenitud sin causa que está siempre disponible independientemente de las circunstancias externas, las condiciones del cuerpo o los contenidos de la mente. La investigación directa mediante la pregunta fundamental ¿quién soy yo realmente? Constituye otra práctica poderosa para el reconocimiento de la conciencia. Esta indagación no debe contentarse con respuestas superficiales relacionadas con nombre, edad, nacionalidad, profesión, roles sociales o historia personal, sino que debe continuar profundizando implacablemente hasta llegar a ese sentido fundamental, irreductible e innegable de yo soy, que existe previamente y anteriormente a todas las identificaciones secundarias. Este yo soy puro, sin atributos, sin calificaciones, sin características, esta presencia consciente, desnuda y luminosa es lo que realmente somos en nuestra esencia más íntima y fundamental. La conciencia nunca está ausente, nunca desaparece, nunca se interrumpe realmente, incluso durante el sueño profundo, sin sueños, donde no hay pensamientos, no hay imágenes, no hay experiencias aparentes, la conciencia está necesariamente presente. De lo contrario, sería imposible reportar al despertar que se tuvo un sueño profundo y reparador. Si la conciencia hubiera estado completamente ausente, no habría registro alguno de ese periodo. La conciencia es el denominador común constante, el hilo conductor ininterrumpido de todos nuestros estados, ya sea vigilia, sueño con sueños o sueño profundo sin sueños. Es la pantalla permanente e inmutable sobre la cual se proyectan todos los estados cambiantes de la experiencia.